Veamos otra parametrización del estilo 2 por e a la it, o sea, de nuevo ya sabemos que son complejos con módulo 2, así que va a caer sobre la circunferencia de radio 2. Pero ahora el parámetro t lo vamos a hacer variar entre 0 y 2pi. No necesitamos mucho trabajo para darnos cuenta de que esta variación desde 0 hasta 2pi, si yo considero primero desde 0 hasta pi, va a generar exactamente el mismo arco, el pedazo de arco que hay desde para z1. Pero después encima me falta ir desde pi hasta 2pi, que va a generar qué cosa. De nuevo, como t está jugando un rol de argumento, acá esto va a querer decir completar el círculo. Veámoslo en el Sage, en nuestro software. Ahora tengo que decirle que A es desde 0 hasta, ¿cómo teníamos? Teníamos desde 0 hasta 2pi, o sea, a 6.28, podríamos poner 6.4, le voy a poner para que se vea bien. Y 2 por coseno de t y 2 por seno de t. Esa es la parametrización que teníamos, digamos que nos está indicando nuestro ejercicio, ¿verdad? Bueno, está tapado acá. Voy a mostrar un ratito para chequear. Efectivamente tenemos 2 por coseno de t más 2 por i por seno de t con t entre 0 y 2pi. Y cuando damos entrada, o sea, le indicamos al software que haga eso y generamos ahora una variación del parámetro. Ahora el parámetro está preparado para ir desde 0. Cuando vamos por 1.50 y algo, cerca de, cerca de pi sobre 2, estamos justamente en el punto 2i. Fíjense que ahí en este caso, digamos, hemos llegado hasta la cuarta parte de esto y hemos generado la cuarta parte de lo que decimos que se va a generar. Es el círculo completo. Cuando vamos por pi, que es más o menos por ahí, tenemos generada la semicircunferencia y luego el rango que queda nos genera la variación hasta digamos, cerrar el círculo. Este es un ejemplo de contorno cerrado, ¿verdad? Y efectivamente, esto nos da la circunferencia completa con centro en el origen y radio 2 trazada desde el complejo 2 hasta ese mismo complejo 2 en forma antihoraria. ¿Sí? Fíjense este otro ejemplo, la misma expresión para la función z de t, o sea 2 por e a la it, parte real x de t, 2 coseno de t, parte imaginaria y de t igual a 2 seno de t, pero ahora con t entre pi sobre 2 y pi sobre 2 más 2pi. Bueno, cuando estemos en pi sobre 2 vamos a estar en el complejo 2 por e a la i pi sobre 2, que sabemos que es el 2i. Y después, a medida que t vaya creciendo, vamos a ir, como de nuevo está como argumento el t, entonces vamos a ir generando de nuevo toda la circunferencia, arrancando en 2i y terminando en 2i. A ver si hacemos nuestro dibujito con el soft. Debemos poner ahora entre pi sobre 2, que sería, digamos, 1.54, le voy a poner, y eso más 2pi, o sea, 1.54 más 2 por pi. Y la expresión va a ser la misma, 2 por e a la it, o sea, 2 por coseno de t, 2 por seno de t. Veamos, hagamos variar el parámetro t. Ahora empezó en pi sobre 2 y a medida que lo hagamos subir al parámetro se va a ir generando exactamente el mismo lugar geométrico de hace un rato, pero nada más que ahora con otro punto de arranque, que era el 2i. Antes empezaba en 2 y terminaba en 2, ahora este empieza en 2i y termina en 2i. ¿Sí? Son todas
cosas que se pueden hacer con cuentas, o sea, no hace falta ningún software, sobre todo para estos ejemplos tan sencillos, pero si bien son sencillos, nos permiten recordar los conceptos fundamentales de los contornos. Y entonces el Z5, esta expresión Z5 con esa parametrización y el valor del parámetro entre pi sobre 2 y pi sobre 2 más 2pi, es la circunferencia completa con centro en el origen y radio 2, pero ahora trazada desde el complejo 2i hasta sí mismo en sentido antihorario. Un último ejemplo de este tipo de parametrización es 2e a la it, que es importante porque va a marcar una gran diferencia. Vamos a hacer que el parámetro t varíe entre pi sobre 2 y pi sobre 2 más 4pi. ¿Qué les parece que va a pasar? Bueno, cuando el parámetro arranque en pi sobre 2 y llegue hasta pi sobre 2 más 2pi, vamos a haber generado lo que hemos visto hace un rato, la circunferencia completa empezando en 2i, terminando en 2i. Pero todavía me queda 2pi más para hacer variar el parámetro que van a generar otro radio, otra vuelta a la circunferencia. ¿Sí? Lo podemos ver en nuestro software. A ver, lo vamos a poner en pantalla completa para ver si así se ve mejor. Y entonces ahora tengo más 4 por pi. Esa es la única diferencia que tenemos. ¿Sí? Entonces vamos a dar entrada. Y empezamos en pi sobre 2. Y a medida que va creciendo, fíjense que ahí vamos más o menos por la mitad del rango de variación del parámetro y hemos generado justamente una vuelta a la circunferencia, pero todavía nos falta recorrer con el parámetro todo lo que nos queda hasta el borde superior, que es pi sobre 2 más 2pi, o sea, más o menos. Bueno, eso es un cierto número. Fíjense que a medida que yo voy deslizando, de alguna manera se va remarcando, no sé si se llega a ver en el video, pero yo sí lo veo acá en directo. A medida, ven cómo se va, yo, digamos, muevo el parámetro. Cuando llego a pi sobre 2, ahí estoy en pi sobre 2 más 2pi. Y ahora sigo aumentando el valor del parámetro y se está dando vuelta, el puntito final del contorno va más o menos por acá. Fíjense que a medida que alguna pequeña diferencia en la intensidad del azul se nota, y cuando llego al borde superior del intervalo he completado otra vuelta. Por lo tanto, en este caso, el contorno correspondiente también es cerrado y es la misma circunferencia que la Z5, pero trazada dos veces. Y otro ejemplo que ya no está en la forma, digamos, no aparece la parametrización en forma exponencial, es este, t más 2 por i por t. O sea, parte real x de t igual a t, parte imaginaria y de t igual a 2t. Los que se acuerden bien de parametrizaciones en R2 ya más o menos se pueden ir dando cuenta. Esto, si lo quiero ver como un número complejo, saco factor común t por 1 más 2i. Múltiplo, si t es un número real, esto va a ser un vector múltiplo del vector 1 más 2i. Si al t lo hacemos variar entre 0 y 1, ¿qué vamos a tener? Bueno, hagamos con nuestro soft. Veamos acá. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Acá era desde 0 hasta 1. Y x de t, o sea, la parte real era t. Y la parte imaginaria es 2 por t. Bueno, por le tengo que decir. Y veamos. A ver, hagamos crecer el parámetro t desde 0 hasta
el 1 y fíjense qué forma va apareciendo. Va apareciendo un segmento porque justamente son todos los puntos que corresponden a múltiplos de ese segmento 1 más 2. ¿Sí? Así que, bueno, digamos, esta parametrización corresponde entonces al segmento que va desde 0. Fíjense que cuando t es 0 estoy en el complejo 0. Cuando t es 1 estoy en el complejo 1 más 2i. O sea, este es el segmento desde 0 hasta 1 más 2. ¿Sí? Eh, Nuestros ejemplos de hace un rato, sobre todo el Z1 y el Z2, nos mostraban que había veces que un mismo contorno podía ser descrito por dos parametrizaciones diferentes. O sea, la parametrización, recuerden que es la expresión que define a z de t y el rango de variación del parámetro. ¿Cómo sería, cómo imaginamos en matemática que eso puede ocurrir? Voy a eh, Voy a usar este pequeño pizarrón, lo vamos a ver de manera pantalla agrandada. Fíjense que si yo tengo una función z que va del intervalo a, b a los complejos y que de modo tal que cuando yo transformo el intervalo cerrado a b, obtengo, digamos, alguna figurita. Supongamos que esto sea z de a y esto z de b. Es decir, este puntito es la imagen vía z de a y este otro punto de b a b lo transformo por z y cae en z de b. ¿Cómo aceptamos nosotros que pueda haber otra parametrización, llamémosle W, que vaya de algún segmento CD a los complejos y que produzca el mismo contorno? Incluso este segmento CD, este intervalo CD, no tiene por qué tener el mismo largo de AB, digamos CD. ¿Qué es lo que uno se imagina intuitivamente? Y bueno, que a través de W, esta otra parametrización, caigamos en el mismo punto en el que iniciaba la curva el otro y que con D lo transformemos y terminemos en el mismo punto donde el otro terminaba, o sea que esto también sea W de D. Pero aparte lo que queremos es que conforme T va tomando distintos valores acá, los distintos puntos que vaya generando esta parametrización W vayan generando absolutamente todos los puntos, los mismos puntos, exactamente los mismos puntos en el mismo sentido que lo que generaba la parametrización Z. ¿Cómo puede ello ocurrir? Únicamente cuando podemos asociar de manera biunívoca, es decir, biyectiva, a cada t del intervalo AB con algún t' del intervalo CD, de modo tal que el Z de t corresponda a W de t' igual a W de t'. Pero para que eso ocurra tenemos que ser capaces de agrupar convenientemente los valores de t en el intervalo AB con los valores de t' en el intervalo CD. Todo eso se hace bien pensando que haya una manera biunívoca, una correspondencia uno a uno en realidad, que le vamos a llamar, entre el intervalo AB
y el intervalo CD, o sea, G que vaya del intervalo AB al intervalo CD, que sea biyectiva, continua en todo su dominio y tal que cumpla. Bueno, primero que A se transforme en C, extremo izquierdo a extremo izquierdo. Que B se transforme en D, extremo derecho a extremo derecho. Pero lo más importante de todo, que los asociados vía G, estos T y T', produzcan el mismo punto en el contorno. ¿Y eso cómo se dice? Que si yo tomo T y le aplico Z, da lo mismo que viendo el transformado de T por G, que es el G de T, y a eso le aplico W. Todo esto, si pasa la existencia de esta biyección continua con todas estas condiciones, entonces vamos a definir nosotros que se trata de estas dos parametrizaciones, esta y esta, describen el mismo contorno. Y la función g es lo que se llama simplemente un cambio de parámetro, un cambio de variable casi. ¿Sí? Entonces, si lo vemos por pizarrón, volvemos al pizarrón y vamos a decir que dos parametrizaciones z de t con t entre a y b y w de t con t entre c y d, todo esto va a ser escribir lo mismo que acabo de decir hace un rato, vamos a decir que son equivalentes y por lo tanto describen el mismo contorno cuando existe una función continua biyectiva g de ab en cd que cumple las condiciones que acabamos de decir. G de a es igual a c, g de b es igual a d y z es la composición de g con w. Todo eso quiere decir justamente lo que acabo de dibujar en el otro pizarrón. Entonces, por ejemplo, en la diapositiva de hace un rato, los ejemplos Z1 y Z2, uno decía 2 por E a la IT con T entre 0 y pi, la semicircunferencia desde 2 hasta menos 2 pasando por 2i. Y W de T igual a 2 por E por I a la T menos 1 con T entre 1 y 1 más pi. Y habíamos visto con el software que nos daba lo mismo y nos imaginábamos. ¿Cómo formalizamos? ¿Cuál es la g? Bueno, simplemente tomamos g de t igual a t más 1, porque en este caso, fíjense que g de 0 es 1, g de pi es 1 más pi, se cumplen estas dos, y la composición w de g de t, bueno, tengo que hacer w de g de t, es 2 por e a la i por g de t, que es t más 1, menos 1, ahí me va a quedar el t, que es el mismo que aparece en z de t, o sea, se cumple la última condición, aparte del hecho de que esta función, ya sabemos que de este intervalo a este intervalo es biyectiva, es sobreyectiva, es inyectiva, y aparte es continua. Queda como ejercicio para ustedes, y es interesante hacerlo, es fácil, que dado cualquier contorno C, uno puede elegir una parametrización cuyo parámetro empiece en el valor que uno quiera y termine en el valor que uno quiera, en el A y en el B, por supuesto con A menor que B, que uno quiera. Es decir, dado cualquier contorno C y cualquier parejita de números reales A y B con A menor que B, hay una parametrización para ese contorno tal que el parámetro varía entre A y B. ¿Sí? Eso es un ejercicio interesante para hacer, pero lo único que nos dice es, mira, vos tenés un contorno. Ese contorno tiene una parametrización. Bueno, gracias a esa parametrización te podés conseguir otra parametrización en la que el parámetro t varíe entre A y B entre los que vos quieras. ¿Sí? Eso va a ser interesante después. ¿Qué contornos especiales nos vamos a acordar que tengan, digamos que para no tener que repetir a cada rato, recuerden que la parametrización de tal contorno, porque va a haber contornos que nos vamos a topar muy seguido en este curso. Entonces,
conviene que nos acordemos bien de cuáles son sus parametrizaciones. La parametrización de un segmento que va desde Z0 hasta Z1. Bueno, la notación del segmento, recuerden, es corchete, Z0, Z1, corchete. Pero, ¿cómo vemos a ese? ¿Qué parametrización tiene? Primero, es un contorno y sí es una sola curva suave, muy suave, tiene vector tangente, digamos, constante, porque para cada punto el vector tangente siempre apunta desde Z0 hasta Z1, es el mismo. Y una parametrización está dada por z de t, ya cuando veíamos el capítulo de topología algo de esto vimos, una parametrización, porque ya acabo de decir que hay varias, pero una de ellas, una de las más clásicas, es decir, 1 menos t por z0 más t por z1. O sea, una combinación lineal de z0 y z1 cae en este segmento, con el parámetro t variando entre 0 y 1. Fíjense que cuando t vale 0, t por z1 es 0, el segundo término es 0, y el primero es z0, así que z de 0 es z0. Y z de 1, hagan las cuentas, y es z1. Entonces, una parametrización para el segmento es simplemente una combinación lineal de los extremos del segmento. Uno de los factores de la combinación lineal es 1 menos t y el otro es t, y al parámetro t lo hacen variar entre 0 y 1. Y otro contorno que nos viene bien acordarnos siempre y que es muy intuitivo es una circunferencia con centro Z0 y radio R recorrido una sola vez en sentido antihorario. Una sola vez para no darle más de una vuelta, y en sentido antihorario, bueno, está claro qué es lo que eso quiere decir. Es como esta circunferencia recorrida así, desde acá hasta esa misma, pero después de haber dado toda una vuelta el minutero en sentido contrario a las agujas del reloj. Bueno, evidentemente cualquier complejo z de t, cualquier punto, si yo busco una parametrización z que vaya de algún intervalo hacia los complejos, un z de t está a distancia de z0 constante igual al radio. Así que z de t menos z0 va a tener que ser de radio constante. Acá directamente ya lo he puesto despejado, pero hagan de cuenta por un rato que z de t menos z0 igual a r por e a la it. Eso quiere decir la diferencia entre cualquier punto de esta figura y z0 es un complejo de módulo r y argumento t, con t variando, por ejemplo, entre 0 y 2pi. Es bastante fácil de acordarse entonces que z de t es z0, el centro. Una parametrización para esta circunferencia es el centro más r por e a la it, con r el radio de la circunferencia y t variando entre 0 y 2pi. Eso nos da la circunferencia completa. Si quisiéramos un arco de circunferencia desde la dirección alfa 1 hasta la dirección alfa 2, bueno, al parámetro lo haríamos variar entre alfa 1 y alfa 2. Eso es todo, ¿sí? Y en un contorno interesa, como decíamos, el sentido de recorrido. O sea, si bien como lugar geométrico esto genera un conjunto de puntos, pero el contorno implica también una dirección en la que se recorren esos puntos. Entonces, desde ese punto de vista, es una cosa diferente ir desde acá, pasando por todos estos puntos hasta acá, que empezar allí, en donde el otro terminó, y terminar donde aquel empezaba. Bueno, no son muy diferentes desde el punto de vista de que recorren el mismo lugar geométrico, nada más que lo hacen en sentidos opuestos. Y por esa razón, este contorno se llama el contorno inverso de este. Guarda que este también es el contorno inverso de este. Que es una cosa, una frase un poco vaga, no precisa por el momento nada, pero ahora lo vamos a formalizar. Dado un contorno, como por ejemplo este, ¿qué es su contorno inverso? Dado un contorno C con parametrización, ese contorno, por definición, tiene una parametrización z de t con t variando entre a y b. Su contorno inverso se va a denotar como menos este, menos es como restar, pero bueno, acá está actuando sobre un contorno. Es simbología para decir el mismo contorno, pero recorrido en el sentido contrario. ¿Y cuál va a ser su parametrización? ¿Qué es lo que define el contorno inverso? Bueno, va a tener parametrización w de t dada por
La misma parametrización z de este, excepto que en vez de evaluada en t, evaluada en menos t. Y el parámetro t va a variar entre menos b y menos a. O sea, cambio de signo al parámetro en la definición de z de t e intercambio los límites de variación del parámetro con un signo menos, o sea, t variando entre menos b y menos a. Fíjense esto con un ejemplo, creo que se aclara bastante. Si yo tengo el mismo contorno que teníamos hace un rato, desde 2 hasta menos 2, pasando por 2i. Recuerden que una parametrización era z de t igual a 2 por e a la t con t entre 0 y pi. Para el contorno inverso, es decir, el que viene de acá para acá, tendríamos, de acuerdo a la fórmula que hemos visto hace un rato, habría que en la expresión que define a z, cambiar a t por menos t, 2 por e a la i por menos t, o sea, 2 a la menos i por t. Y al rango de variación del parámetro intercambiamos los valores y les cambiamos de signo, o sea, desde menos pi hasta 0. Veamos en el caso de, esto lo vamos a apagar, y veamos en el caso con nuestro software, ¿sí? Veamos en forma de pantalla agrandada. Fíjense, tenemos desde 0 hasta pi era. Y si yo ponía parte real seno de t, perdón, coseno de t, y parte imaginaria seno de t, y producía la variación completa del parámetro, se generaba la semicircunferencia desde 0 hasta pi. Eso es lo que teníamos. Ah, perdón, con un 2, ¿no? Estaba con un 2. 2 por y 2 por. ¿Sí? Bueno, no es tan diferente. Digamos, la forma de la figura es la misma. Si empiezo desde 0 y voy haciendo crecer el parámetro hasta pi, genero la semicircunferencia desde 2 hasta menos 2 pasando por 2i. Lo que decíamos era para generar el arco en sentido opuesto, fíjense, lo que tengo que hacer es cambiar desde menos pi hasta 0, hasta menos 0, o sea, hasta 0, y cambiarle de signo al parámetro en las expresiones que definen. ¿Cómo me queda ahora? Bueno, voy a borrar, voy a empezar desde menos pi, digamos, y a medida, me volví a olvidar del 2 por, esa es la función que queremos. Entonces, a medida que crece ahora desde menos pi hasta 0, fíjense cómo se va generando el mismo contorno, pero recorrido en sentido contrario al que teníamos hace un rato. ¿Sí? O sea, siempre esta, esta forma de obtener el contorno inverso da resultado. ¿Sí? Es decir, tenemos que simplemente cambiar de signo en la parametrización z de t del contorno original, cambiar de signo al parámetro y al rango de variación, si era entre a y b, hacerlo entre menos b y menos a, y eso nos da el contorno recorrido en sentido contrario.